compartir pantalla para poner la presentación y damos inicio al temario de hoy. Nosotros invitamos, cuando nos planteamos el título y la ponencia de hoy, del compartir este temario, nos hicimos algunas preguntas con Karina, ¿no? Que nos parecían como importantes a desarrollar y que nos hicieran un guión a partir del cual hablarlo entre todos. ¿Qué características tienen las empresas familiares, ¿no? Mapear un poco ese ADN para abrir la temática y darle encuadre al cambio y a la innovación, y cuándo necesitan gestionar los cambios e innovaciones las empresas familiares. También nos preguntamos por qué es importante liderar el cambio y la innovación, y cuáles son los riesgos de no hacerlo, que es lo que yo creo que es lo más importante, es la toma de conciencia cuando tratamos estos temas, y dando respuesta a esto, cómo podemos abordar este proceso, que es la parte más rica de lo que hoy vamos a estar conversando. ¿Y qué acuerdos necesitamos a la hora de plantearnos esto, ¿no? Identificar la necesidad, identificar cuáles son los motivadores, y entonces, a partir de aquí, bueno, ¿qué acuerdos también nos favorecen el que todo esto realmente llegue, se desarrolle y llegue a los objetivos esperados? Y bueno, entonces me parece que partiendo de todos de la misma página del libro y como una posición de definición conjunta, cuando hablamos de empresa familiar, nos referimos a la empresa en la cual la propiedad y la dirección están en manos de uno o más miembros de un grupo familiar y existen con la intención de prolongarse en el tiempo. Esta vocación de continuidad, este deseo que muchas veces no está conversado, no está escrito, no forma parte de este pensamiento estratégico que muchas veces se vuelca en los planes de negocio, o se habla con los stakeholders o con la banca cuando uno pide un préstamo, hace una operación de inversión o algo, pero en el fondo, al final, esto forma parte de nuestro ADN, está en ese espíritu, en esa vocación que tienen las personas que son del grupo familiar, y están trabajando o no, porque muchas veces también tienen impacto en las decisiones que toma la familia empresaria. Y también hablamos de propiedad, porque ese grupo familiar a veces son propietarios actuales, otros serán propietarios futuros, porque son familiares que serán herederos, que son miembros de la familia que heredarán las acciones, ¿no? Y este tema de propiedad también muchas veces lo conversamos entre nosotros, con las familias empresarias. ¿Qué importancia tiene muchas veces que aún habiendo miembros que no son dueños, realmente tienen una propiedad emocional, se consideran dueños, ¿no? Entonces, son un montón de características y variables que hacen a lo que hablamos, a las definiciones y a las concepciones de cuando nos referimos a empresa familiar. Y miren que la imagen que elegí está elegida fundamentalmente con un objetivo, porque esta definición en la cual se entremezclan propiedad, gestión, dirección y familia, hace mucho el acento en el tiempo, ¿no? Y cuando hablamos de tiempo, hablamos de ahí 20 años es un corto plazo. En las empresas familiares 20 años es un corto plazo, y entonces estamos viendo ahí un niño que de manera de preparación precoz está siendo formado, está siendo educado, está siendo conformando su parte de relación con este sistema. Me parece muy importante con las familias empresarias, cuando hablamos de este ADN, estas características, que las familias empresarias puedan entender que hay que tener en consideración, hay que ser tomadores de conciencia de la complejidad familiar y de la complejidad empresarial. Y a partir de estas complejidades me voy a dar cuenta, voy a poder administrar los riesgos
que me generan, y también todas las oportunidades y fortalezas, ¿no? Hacer un poco, cuando nos trabajamos en procesos de consultorías con familias empresarias, muchas veces trabajamos desde un análisis del FODA, ¿no? De las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, pero no necesariamente de la empresa o exclusivamente de la empresa. Nosotros lo abarcamos integradamente, trabajando familia, empresa, y también aspectos de propiedad. Entonces, miren que, por ejemplo, tiene que ver, nosotros cuando hablamos de la complejidad de la familia, cuántos miembros integrantes hay, cuántos roles son los que se están desempeñando entre estos miembros, cuántas generaciones están presentes en esta familia empresaria, qué proyecciones futuras, están todos viviendo en la geolocalización, hay aspectos diferenciales de edad, a veces un aspecto, por ejemplo, el de si hay hermanos que tienen 10 años de diferencias, bueno, es como que no hay muchas cosas en su infancia o en sus primeros años de vida que no han compartido. Hay un montón de factores que hacen a la complejidad de familia. Por ejemplo, también de qué rama, de qué cultura inmigrante o de qué historia familiar se compone. Todo eso hace a la complejidad familiar. Y a la complejidad empresarial tenemos que tener en cuenta este aspecto que hace a los empleados, a la facturación, al negocio, a si son socios, a qué cantidad de socios, perdón, ahí se me fue, qué cantidad de socios hay, si es un socio, son dos, son tres, es un poco el aspecto de si es un propietario único, si son propietarios hermanos, si es un consorcio de primos. Todos estos aspectos son muy trascendentes a la hora de evaluar la complejidad familiar. Y este eje evolutivo que siempre compartimos con familias empresarias porque hace a lo que estábamos hablando de este ADN para poder darme cuenta del impacto de los cambios, ¿no? Me parece que es importante que son elecciones que hacemos y que las tenemos que hacer que cuanto antes las podamos poner en reflexión compartida entre todos los que conformamos este sistema de empresa familiar. Me parece que las elecciones, muchas veces desde la naturalidad o desde el no planteo verbal, expreso, consciente, compartido, es hacia, bueno, un padre que le deja a sus hijos y se va conformando una propiedad de hermanos, o unos hermanos que se los dejan a sus hijos y se va conformando un consorcio de primos, pero esto aumenta las complejidades del cambio y requiere mucho más abordaje del que vamos a estar hablando ahora también con Karina, ¿no? De innovación y cambio, y liderazgo de este cambio. También hay otras opciones que muchas veces requieren también otra administración y otra gestión del cambio. Es de un propietario único que no va a pasar a la sociedad hermano, sino que va a reciclar este momento de propietario único. O va a reducir las complejidades para la administración de lo que es una gestión de empresa familiar. O hermanos que, en vez de abrirlo tanto a ramas, o entre tantos socios que puedan ser un consorcio de primos, también reducen la complejidad entre menos socios o entre menos ramas. Son elecciones, pero esas elecciones, en lo que cuando hablamos de una empresa familiar, requieren, primero, requieren conocimiento, porque no hay nada mejor que vincular la libertad con la responsabilidad. Y la responsabilidad requiere conocimiento. Conocer sobre lo que voy a decidir, para hacerme también cargo y responsable y asumir las consecuencias de mis propias elecciones. Y después de esto de tomar conocimiento, requiere un proceso del cual yo voy a hablar cuando hable de los acuerdos, que es un proceso de construcción compartida con otros, lograr acuerdos. Pero bueno, voy a hablarlo un poquito más adelante.
quiero pasarte a vos, Cari, la palabra para que vayamos un poco elaborando más estas ideas de por qué, de este tema que es tan lindo, el que nos tocó hoy disertar contigo. Sí, perfecto. Muchas gracias, Natalia, y gracias a todos los que se encuentran presentes en este espacio. Hemos escuchado las características que tienen las empresas familiares y esta importancia del propósito de continuidad a través de las generaciones que se integran, los miembros de la familia, en la propiedad, en la dirección, en la gestión operativa. Sin embargo, quiero presentar esta afirmación de Peter Drucker, que dice que si una empresa no ve claramente que debe liderar el cambio, no va a sobrevivir. Y bueno, en esta mañana la idea es poder reflexionar sobre estos aspectos que en primer lugar tiene que ver con la importancia. Vemos ahora en la siguiente diapositiva, donde está a partir de esta afirmación, que podemos entender que el análisis de estas cuestiones las podemos abordar desde dos perspectivas, desde muchas seguramente, pero básicamente hay dos perspectivas que son muy importantes. En la siguiente diapositiva podemos ver la primera, que se trata de liderar el cambio desde la perspectiva de la continuidad familiar. Decimos que en la empresa familiar, liderar el cambio es generar futuro para las nuevas generaciones, ni más ni menos. Qué importante que es esto para el propósito de continuidad. Y acá se da dos factores muy importantes para que reflexionemos juntos. Y el primero tiene que ver con la sinergia entre generaciones. Sabemos que tenemos por un lado la generación fundadora, tenemos al propietario, al dueño, que ha tenido el sueño, la fuerza, el impulso para poder crear esta empresa y que cuenta con un capital de conocimiento que es clave para el crecimiento de la organización. Y la generación de continuidad es importante que pueda encontrar desde su vocación cuál es el aporte de valor para que puedan lograr estas sinergias, porque no se trata de cambios disruptivos, sino de procesos de incorporación, de sumar entre ese patrimonio de conocimiento que tuvo el fundador más el aporte de valor con el impulso y la fuerza que puedan traer las generaciones de continuidad. Ahora, un segundo factor tiene que ver con que el liderazgo no se hereda y que la generación de continuidad recibe un poder de posicionamiento por ser dueño, pero tiene el desafío por delante de construir un poder de influencia, porque los dueños, los fundadores, son propietarios que supieron convertirse en líderes de sus propias organizaciones. Y estos dos factores son muy importantes tanto desde la sinergia que se logra entre lo que se construyó y lo que cada generación de continuidad va aportando, como la conciencia clara de que el liderazgo no es algo que se va a heredar, es algo que necesita ser construido y que no basta con una posición de poder dentro de una propiedad, ¿no? O queriendo ejercer una gestión sin tener en cuenta la conducción, que es lo que le dio el éxito a ese fundador, y que generación a generación, el desafío en las generaciones de continuidad sigue siendo esto: no solo recepcionar esta empresa, no solo incorporarse como continuidad, sino construir ese poder de influencia y de liderazgo. Por otro lado, vamos a ver que existen obstáculos que se presentan en esta perspectiva, ¿no? Y nombramos tres, no significa que esto esté acotado a estos tres, pero que son tres obstáculos y tres cuestiones que necesitamos trabajar para poder lograr resultados óptimos en este liderazgo de cambio que genera futuro a las generaciones de continuidad. El primer obstáculo lo denominamos atrincheramiento cognitivo.
Y es una mención que hace un psicólogo, Adam Grant, que está en este momento en pleno investigación de lo que va pasando con las empresas frente a la nueva realidad de la pandemia y las restricciones sanitarias, bueno, y cómo los liderazgos se van reinventando, ¿no? Y el atrincheramiento cognitivo es un obstáculo que a veces se puede presentar cuando todo ese capital de conocimiento queda en el fundador o en el líder que logró un conocimiento del negocio, un conocimiento de cómo se desarrolló la empresa, un conocimiento de esas relaciones estratégicas claves en todo el ecosistema de la empresa familiar, ya sea con los clientes, con los proveedores, incluso en esa relación y en esos vínculos que generan estos líderes con su personal y que les ha permitido obtener resultados muy importantes, muy valiosos, pero que al quedar en este fundador o en esta generación, no permite que se pueda incorporar este conocimiento en las continuidades. Y a veces el hecho de saberlo ya todo en cuanto al negocio, en tener ese capital de conocimiento de cómo se hacen las cosas, hace que no sea tan permeable su postura a la apertura de nuevas formas de ver el negocio. Y esto a veces se ve como, digamos, ese capital de conocimiento cuando se cierra, empiezan a generar a veces tensiones entre lo que la generación de continuidad quiere incorporar, tiene ganas de traer como novedad, quiere innovar, tiene fuerzas para incorporar tecnologías y otras formas de hacer el negocio. Entonces, este es uno de los obstáculos que es importante a trabajar. Primero, porque ese capital de conocimiento no puede quedar solo en ese líder fundacional, sino también porque es necesario la apertura, la flexibilidad, el conocimiento es evolutivo, la realidad tiene una dinámica de transformación permanente y así como cambia el contexto, nos ha cambiado a todos a partir de estas cuestiones tan disruptivas que ha traído la pandemia, cambia el mercado, cambia las empresas, cambian las personas. Entonces es necesario trabajar y avanzar en estos obstáculos. Por otro lado, tenemos el obstáculo que denominamos inventar la rueda, y es cuando pasa todo lo contrario, cuando de repente nos encontramos que la generación de continuidad tiene ganas de cambiar todo, tiene mucha fuerza, quiere incorporar a veces en procesos que no son posibles, viables dentro de las organizaciones, porque la organización como organismo vivo tiene memoria, tiene emocionalidad, la gente ha aprendido una forma, una cultura que fue acompañando a la generación que venía liderando, y de golpe esos cambios disruptivos producen quiebres más que sinergia y potenciación de la fuerza y el valor que le pueden generar. Entonces, es importante acá, así como en el atrincheramiento cognitivo, trabajar y abordar este obstáculo desde la cultura del aprendizaje continuo y para siempre en todas las personas y organizaciones, para que no se generen esos cierres. Desde este obstáculo es importante trabajar en una cultura de reconocimiento, porque es importante lo que han logrado las generaciones que anteceden, porque es importante lo que han obtenido, porque es importante lo que han aprendido, y esto no es algo que realmente tenga que quedar en ellos. El reconocer y el valorar y sobre eso construir me parece que es clave para que se logren estas sinergias entre las distintas generaciones y sobre todo porque me gusta mucho un concepto de Zabalza sobre lo que es innovación. Innovar no es hacer solo cosas distintas, innovar es hacer cosas mejores. Podemos cambiarlo todo, pero realmente, ¿qué cosas vamos a mejorar de lo que ya se ha logrado? Y el tercer obstáculo es el que denomino el espectador del juego, ¿no? Que a diferencia de esa generación impulsiva que tiene ganas de revolucionar todo, cambiarlo todo, a veces se presentan generaciones en las que por temores o por inseguridades o porque no han encontrado claramente la vocación dentro de esa empresa familiar, cuál es el aporte,
quedan como paralizadas ante el temor. Y no se sienten parte del juego, como que todavía no les ha llegado el momento de salir y de apropiarse de ese espacio y de trabajar desde esa construcción de empresa familiar. Quedan como espectadores, miran, y en general a veces no hay deseos y motivación de cambiar nada. En esto a veces comparto que hay como se crea, ¿no? Esta idea del síndrome del Titanic, digo yo, porque como la organización es fuerte, se ha logrado un éxito rotundo, hay resultados extraordinarios, entonces es como que desde esa mirada de espectador no se quiere cambiar nada, y las organizaciones tienen un funcionamiento que durante un periodo pueden trabajar desde una dinámica de inercia, pero sí o sí necesitan de liderazgo. Entonces, desde este obstáculo, desde este aspecto, es muy importante entonces que se pueda trabajar con los miedos, con los temores y avanzar entonces en la construcción de esta sinergia en la perspectiva de continuidad. Hay otra perspectiva que quiero compartir, que es el cambio desde la perspectiva de contexto. Las pymes que sobreviven a la incertidumbre y nuevas realidades son las que trabajan en la gestión del cambio organizacional. Bueno, así como van evolucionando los contextos y las nuevas realidades van interpelando a las empresas y van interpelando el propósito de las organizaciones, incluso de las personas desde sus vocaciones más profundas. El contexto es algo que nos requiere, por una cuestión lógica de evolución de la empresa, de crecimiento y de desarrollo, nos demanda comenzar a trabajar sobre ciertas cuestiones que en las etapas en donde estamos desde la generación fundacional a la continuidad inmediata o desde esa continuidad hacia las nuevas generaciones, tienen que seguir gestionando y trabajando principalmente en una matriz de 4 aspectos, ¿no? El liderazgo, que claramente hemos expuesto, que es algo que no se hereda, es algo que se construye y es algo que en este momento, con mayor demanda, es necesario desarrollar y avanzar para poder, desde ese liderazgo consciente, generar estos vínculos potentes y poderosos que hacen que las relaciones en todo este ecosistema generen ese efecto de transformación. Porque a través de estas relaciones y vínculos podemos planificar y podemos ver que se pueden avanzar hacia objetivos conjuntos. La toma de decisiones es algo que resulta clave a partir de la mayor información que se puede incorporar en la empresa en esta gestión de cambio y evolución, y dentro de esta gestión de cambio, entendiendo que es un proceso, aparece también la palabra de la profesionalización, que muchas veces se considera como algo que consiste en incorporar herramientas y en verdad tiene que ver con una forma de pensar a la empresa de una manera distinta, con herramientas, pero las herramientas no son un fin en sí mismo. Y la información es clave, la sistematización y el ir trabajando para quitar la informalidad dentro de lo que se da en las empresas familiares resulta clave. Como también en la estructura organizativa, la mejora en cuanto a la identificación de las funciones, este perfeccionamiento y incorporar también herramientas en las distintas tareas. Y de manera clave, el sistema de control que hace que los líderes organizacionales se alejen del día a día que se da en esa cotidianidad de empresa familiar, de cercanía y de informalidad, a salir del proceso para ver desde un panorama mucho más amplio todas las cuestiones que hacen a los resultados de la empresa. ¿Cuáles son los obstáculos? Sí, ahí estaba en la presentación. Bueno, principalmente tenemos como obstáculo es la percepción del cambio. Muchas veces esta cuestión está muy relacionada a la pérdida de control. Cuando pensamos a veces en los cambios dentro de las empresas familiares, está asociado a que
no sabemos hacerlo de otra manera. Estamos tan aferrados a lo que sea muy eficiente o no tan eficiente. El dicho de siempre lo conocido es mejor, es como que prima, ¿no? Porque de esa manera creemos que tenemos bajo nuestra mirada y bajo la supervisión de todas las cosas, y que el cambio me está sacando de esa zona de seguridad. Es importante que entendamos que podemos ampliar el campo de observación y funcionar de una manera diferente, y que esto no significa que las cosas se nos van a ir de las manos. Todo lo contrario, significa que podemos incorporar herramientas nuevas que van a profundizar las mejoras, pero no solo en la empresa, sino incluso en las relaciones familiares. Y en esto a veces hay como un poco de mitos de que la profesionalización tiene que ver con sacar a los familiares para poner profesionales, o llenar la empresa de gerentes, o invertir en sistemas muy costosos que después terminan no dando los resultados apropiados, ¿no? Entonces la percepción del cambio como la percepción de la profesionalización son obstáculos que tenemos que trabajar, y para esto existe un abordaje que es sistémico, integral, que es la parte más humana de la gestión del cambio. Lo vemos en la siguiente presentación. Los riesgos que tiene no liderar la gestión del cambio es un impacto directo, en primer lugar, en la pérdida de oportunidades de negocios, porque muchas veces no terminamos de resolver, cuando estamos en la cultura de lo urgente, de lo emergente, de la no planificación, nos hace que nos enfoquemos directamente en los problemas. Y cuando nos enfocamos en los problemas, lo único que vamos a poder ver son problemas. No vamos a poder detectar esas oportunidades de negocio, porque necesitamos dar un paso más hacia toda esta gestión y organización de la empresa. Dejar de percibir mayor rentabilidad muchas veces por las limitaciones estructurales de la empresa, la creencia de que, bueno, nosotros al ser una empresa familiar no necesitamos estructurarnos tanto, o muchas veces el solapamiento de funciones, tareas, nos hace generar una estructura de menor eficiencia que tiene un impacto directo en la rentabilidad de la empresa. Y en tercer lugar, el traslado de a veces ciertos climas de conflictos por estas cuestiones que mencionábamos hacia todo el ecosistema de la empresa, ya sea los clientes, proveedores, el personal y sobre todo la propia familia, es lo que pone en riesgo no solo cuestiones de pérdidas dentro de la empresa, estamos hablando de la no continuidad de la empresa familiar. Y ahora sí, en la siguiente presentación, ¿cómo gestionamos este cambio? ¿De qué manera lo podemos abordar? Bueno, yo siempre comparto que lo mejor que nos puede pasar es no trabajar sobre fórmulas de manuales, porque como nos decía Natalia, cada organización tiene un ADN muy particular, hay características muy especiales que hacen que cada empresa familiar sea especial y única. Entonces me parece que es necesario saber que en la gestión del cambio necesitamos abordar este proceso trabajando el nivel de conciencia en 3 aspectos. El primero es la conciencia de la necesidad. Realmente poder identificar, que los líderes organizacionales puedan identificar qué es lo que necesitamos, independientemente de la tendencia que pueda haber en el mercado, no sé, metodologías ágiles y otras cuestiones que se puedan incorporar a la empresa, sin primero diagnosticar qué es lo que necesita la empresa, porque cada organización está en un momento distinto, de mayor o menor impronta digital, de mayor o menor estructura organizativa. Entonces es necesario saber qué necesitamos y hablarlo, y dialogarlo y comunicarlo a todos los equipos y a todos los integrantes de la empresa, porque desde la conciencia colectiva es donde podemos activar la gestión del cambio. En segundo lugar, conciencia de la acción presente, conciencia de qué estamos haciendo hoy. Realmente, si hay un nivel de, ¿cuál es el nivel de coherencia entre lo que estamos haciendo y las necesidades que hemos detectado? Y en tercer lugar, conciencia del proceso que estamos transitando y que tenemos que transitar como estructura, como empresa, como familia,
porque en estas acciones cotidianas y diarias marcamos el camino de transformación de las empresas. Así que, bueno, son estos hábitos diarios los que nos permiten este recorrido. Espero que haya sido claro y que les haya aportado valor. Espero que hayan quedado muchas preguntas, así vamos a seguir aclarando. Gracias, Karina, buenísimo. Bueno, poco en esta misma línea que venimos desarrollando con Karina, esta toma de conciencia de la cual ella hablaba, me parece que, o por lo menos la propuesta, la invitación que les hago, porque ella muy bien, recién hablábamos de identificar la necesidad. Y la invitación es a que, si entre los que están hoy presentes o las personas que van a ver este video, se permitan consultar a los profesionales, que hoy aquí hay 3, pero que en el IADEF tenemos un registro de consultores certificados de empresa familiar, se permitan consultarlos para hacer un análisis de situación. ¿En qué situación se encuentran como en la realidad que hoy tienen y el abordaje a estos temas que planteaba, muchos de los que estábamos planteando anteriormente, ¿no? De las complejidades con las que tienen que administrar y de la proyección que existe a futuro. Me parece que en estos, muchas veces se le llama diagnóstico, yo prefiero llamarlo análisis de situación, un poco en miras a poder tener más información y a poder hacer más consciente el momento en el que están y los recursos, capacidades, potencialidades, pero también esto, ¿no? Las amenazas, con lo que se encuentran, cómo ven que pueden trabajar esto de la transformación, el proceso, el liderar el cambio hacia la continuidad, y el liderar siempre con los principios de los cuales partimos, que son los que todas las familias al final quieren, ¿no? Lograr armonía familiar con éxito empresarial, con rentabilidad, con preservación de lo que han hecho generaciones anteriores. Y cuando hablamos de esa preservación no es solamente el capital económico, es el social, es el humano, es el intelectual y muchos más, ¿no? Entonces, a partir de ahí me parece que darnos cuenta de esta circunstancia, de esta situación, de estos planteos a los cuales les estamos invitando, nos llevan a responder a esta pregunta. ¿Qué acuerdos necesitamos? Y realmente esto puede ser muy obvio, pero de tan obvio, no lo hablamos, no lo reconocemos. Lo primero que tenemos que estar de acuerdo es que hay que estar de acuerdo. Matrimonio fundador con sus hijos, adultos, matrimonio fundador con sus hijos, o sus hijos con sus tíos, con sus primos. Tenemos que plantearnos que para estar de acuerdo hay que tener la vocación, la voluntad, la convicción. Eso muchas veces, para muchas familias empresarias, el sacarse la venda de los ojos, el hablar y el aprender a escuchar, o el escuchar activo, es ser leal, primeramente con uno mismo, y principalmente para con los otros, y no en el contexto presente, sino para la vida misma. Porque la familia empresaria y la empresa familiar es un agente que nos hace a la vida. Nosotros, cada uno de nosotros, somos a partir de nuestras relaciones, y nuestras relaciones principalmente surgen de nuestra familia. En tanto no tomamos conciencia de lo importante que es, como familia empresaria, darle valor al estar de acuerdo y al buscar los acuerdos, desde lo mínimo hasta lo más trascendente o hasta lo más amplio, ¿no? ¿Y los acuerdos para qué?
para equilibrar las necesidades y expectativas de estos sistemas, de estas complejidades que se articulan desde la misma coexistencia y complementariedad que se da entre familia, empresa y propiedad, y sus dueños. Estas cosas muchas veces, y por eso también la importancia del Instituto PYME y el Instituto Argentino de la Empresa Familiar, de hacer saber, porque muchas veces se viven muchas circunstancias en las cuales uno no conoce que existen alternativas de conocimiento, de aprendizaje, de trabajar con estos procesos, con herramientas, con profesionales que acompañen, con el networking para hablar con otros en los cuales ya pasaron circunstancias y uno puede aprender en espejo, ¿no? Entonces, me parece que el que las empresas familiares lleguen a darse cuenta, a tomar conciencia de estos acuerdos para equilibrar, para organizar, para ordenar el impacto que generan las relaciones entre empresa, familia y propiedad, les lleva indiscutiblemente a una mejor calidad de vida, a un mejor futuro y una mejor gestión de lo que estábamos hablando hoy, que es gestión del cambio y la innovación. Cuando hablamos de los acuerdos, podremos ver, acá por citar algunos, hablamos de gobierno, desde qué espacios o qué criterios vamos a definir en familia empresaria para la toma de decisiones y para jerarquización de la toma de decisiones. Vamos a obtener estructuras, sabemos que está la asamblea de socios, sabemos que puede haber también decisiones en otro nivel, que es el nivel del directorio o de la dirección. Habrá otros niveles de decisión en donde ya desde lo operativo se trabaja con jerarquías en la estructura del organigrama, pero muchas veces esto no está claro. No está claro ni quiénes, ni qué requerimientos se les va a pedir a quien lo tome, o al equipo que tome estas decisiones de gobierno, que lidere el aspecto estratégico y el aspecto operativo. ¿Con qué permanencia? Si va a ser para siempre o va a ser por un periodo. Si va a tener también impacto en el manejo del dinero. Si va a haber honorarios, no va a haber honorarios. Si va a haber aspectos de evaluación o no. Si va a evaluar al director o a los que conformen parte del directorio o no. ¿Vamos a poner un externo o no? Un montón de preguntas sobre las cuales tenemos que llegar a conversar y acordar. Aspectos del patrimonio. ¿Cuánto vale lo que tenemos, la empresa? ¿Se puede traspasar? ¿Se puede vender? ¿Se puede comprar? ¿De quién es qué? ¿Cómo se decide esos aspectos que tienen que ver con el traspaso patrimonial? ¿Hablaremos solamente de lo que la familia tiene en su patrimonio operativo, en el funcionamiento de la empresa, o hablaremos de todos los que son los bienes o el patrimonio familiar, incluso el que no está afectado a la empresa, pero que también impacta en las relaciones que tenemos como familia, y que también impacta en la tranquilidad de saber y manejar información de riesgo, de cuantía, de aprendizaje. El preparar a los miembros de la familia en la administración de su patrimonio, creo que es algo, eso no te lo enseñan en la universidad. Eso no te lo enseñan en ningún sitio, más que en tu familia empresaria. Y estos aspectos, cuanto los acordemos, cuanto los podamos trabajar, cuanto antes mejor. Aspectos de planes de carrera, de trabajo, quiénes se incorporan, cuándo se incorporan, qué se le va a pedir al familiar que se incorpore, qué expectativas se le pueden crear o limitar cuando hay muchos primos y todos quieren entrar. El tema del aspecto salarial, ¿cómo va a ser la remuneración? ¿Hay otros beneficios? Si estas cosas no se hablan, muchas veces cada uno va haciéndose a la idea de lo que va a hacer, y se va generando sus propias
ilusiones, expectativas, y va respondiendo a sus propias necesidades, porque no hay un encuadre compartido donde estos temas sean tratados. Y así como muchas veces se tensa mucho o se avanza más de lo que realmente sería lo lógico para las necesidades de la empresa y las necesidades de las familias, que haya un equilibrio, a veces hay familias que realmente responden a sus necesidades, pero desatienden las necesidades de la empresa. Y hay otras familias en donde muchas veces se van para el otro lado. Atienden mucho las necesidades de la empresa y desatienden algunas necesidades de la familia. Y esto hay que equilibrarlo, hay que trabajarlo ordenadamente, conscientemente. El tema de las relaciones interpersonales, el impacto que tiene, esto muy bien lo que hablábamos, ¿no? El tema de la preparación en liderazgos, todo lo que son habilidades blandas, todo lo que son... Hay un acuerdo que nosotros lo decimos mucho, y yo siempre lo celebro por quien ha sido Eduardo Fabián Duval, fundador del IADEF, que siempre decía, si a una familia empresaria está haciendo un proceso de protocolo, llega un momento y te dice, hasta aquí llegamos, no vamos a poder continuar. Uno como profesional le dice, por favor, llévense un solo acuerdo. El acuerdo del conflicto. Si nos vamos a pelear, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a ir a un mediador? ¿Vamos a ir a un arbitraje? En el IADEF estamos trabajando este tribunal arbitral para las familias empresarias, para que tengan su propio espacio donde puedan realmente tener una justicia privada, en donde puedan en resolver su situación del conflicto, cuando ha escalado a una dimensión en donde por sí mismos no pueden hacerlo. Pero que sea profesional, ágil y de alguna manera también económica, no solo en lo monetario, sino en lo emocional de todo lo que genera mantener los conflictos. El tema de acordar la cultura, ¿no? Todo los valores que hacen de alguna manera también a tenerlos muy presentes para cuando acordamos la visión compartida paralela de empresa y familia. Y podría seguir hablando muchísimo más y voy a ir recortando. A ver, cuando hablamos de acuerdo, indiscutiblemente en este encuadre de empresa familiar, dirigiéndonos a la empresa familiar, hablar de acuerdo es hablar de protocolo. Entonces, hablar de protocolo nos hace llevar un poco a la historia más formal de lo que plantea un decreto español, que cuando dice que el protocolo son un conjunto de pactos entre miembros familiares que lo que buscan es por un interés común. Entonces, cuando yo les decía hace un momento, lo más importante es ser conscientes de la importancia de estar de acuerdo. Les decía también que buscamos el acuerdo para equilibrar intereses y necesidades, es por un interés común. Y el interés común parte de primero de lo individual a lo grupal, no es de lo grupal a lo individual. Tenemos que tener realmente, individualmente, buscar entre todos ese interés común, para ese bienestar compartido. ¿Y para qué? En orden, el protocolo se hace en orden a lograr un modelo de comunicación clave, que es clave, un modelo de comunicación y consenso en la toma de decisiones, para regular las relaciones entre familia, empresa y propiedad. Entonces, a partir de esto, también les comparto, y con esto ya voy a ir cerrando, en la Argentina, desde el Instituto Argentino de la Empresa Familiar, estamos haciendo desde hace 2 años grandes esfuerzos en acercar proyectos de políticas públicas. Hablar con cuanto más podemos con cargos públicos para decirles, escuchen a la empresa familiar, sepan de sus necesidades, sepan de sus particularidades, de la singularidad. Y este año hemos avanzado en el 2021 en un proyecto de ley. Un proyecto de ley para modificar, para ampliar el Código Civil y Comercial en su artículo 10.10. El artículo 10.10 del Código de hoy, el que tenemos vigente, atiende a la previsión de mantener, de conservar la unidad económica
vinculado con una empresa, y lo dice muy claramente, con una empresa o explotación familiar. Entonces dice que aquellos pactos celebrados con miras a la conservación de la unidad de gestión empresarial de una explotación productiva o de participantes societarias de cualquier tipo, o a la prevención o solución de conflictos en este ámbito. Esto nos da lugar a que a partir de este artículo nosotros ampliemos a 2 artículos más y no solamente citemos el aspecto del realzar la terminología de empresa familiar, realzar el aspecto de la importancia del protocolo familiar como un instrumento en el cual se resaltan estos acuerdos entre miembros de la empresa familiar, en los cuales en esos acuerdos se expresa el alcance, los límites y las formas de las relaciones internas como un código de conducta personal y familiar frente a la empresa. Este realce que lo hacemos también lo llevamos en este proyecto de ley a que puedan ser registrados, y además lo ampliamos y lo vinculamos con otro tema que ya hemos presentado en otros proyectos, con el tema estadísticos, con el tema del concepto de empresa familiar en el marco jurídico.